El Santo Evangelio para este día, según San Mateo, capítulo 3, comenzando a leer en el verso 13. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Entonces Jesús lo llevó de Galilea al Jordán, en donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Respondió Jesús y le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió, y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí se oye la voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Puede sentarse. Desde el Adviento y la Navidad hemos estado identificando el nombre de Jesús, la acción y la manifestación de Dios, quien viene a visitar y a salvar a su pueblo de sus pecados. De la misma manera, particularmente el Evangelio según Mateo identifica a Jesús como el Emmanuel, es decir, Dios que está con nosotros, Dios con nosotros. Todo esto nos va ayudando a empezar a conocer a Jesús como alguien más allá de simplemente nacido de María, criado junto al esposo José, puesto que más allá de un ser humano, y más allá, también empezamos a conocerle desde el nacimiento como un ser humano que sufre, padece, está bajo amenaza en algún momento, sufre vicisitudes, riesgos, vulnerabilidades, fragilidades o amenazas como cualquiera de nosotros. En Jesús también identificamos, pero también identificamos al mismo tiempo la presencia, la manifestación de Dios, quien viene, quien quiere, quien se dispone, quien se revela y se encarna en la persona de Jesús, quien después de su bautismo se proclama para darlo a conocer como el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Así que en otras ocasiones hemos hablado un poco de este tema, pero una cosa es lo que nos identifica, por ejemplo, nuestro nombre, y ya uno puede asociar: ¿te recuerdas de fulano de tal? Y al decir el nombre, a lo mejor uno se acuerda de la carita, o se acuerda de, ¿verdad? O cuando nos presentamos unos a los otros, nos podemos saber el nombre, podemos describir algo sobre nosotros. O sí, la que se sentaba en aquel banco. O sí, la que venía
y tenía el pelito de tal manera, ¿verdad? Pero realmente esa identificación, o más allá que una identificación de la persona, el conocer, el relacionarse con la persona, es lo que nos ayuda a conocer quién en realidad es esa persona. Una cosa es la identificación y otra cosa es la identidad nuestra. ¿Quiénes somos? En este caso, Jesús es como uno, es un ser humano común y corriente, pero también ahora vemos cómo el Evangelio finalmente lo ya empieza a proclamar públicamente. Fue un acto público, aunque en Mateo tiene la particularidad de que Jesús es el que escucha esa voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? El relato del bautismo de Jesús no solo describe la presencia y la manifestación de Dios al escuchar la voz del cielo. Esa voz de Dios del cielo, según Mateo, estuvo precedida por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo bajando desde el cielo, posándose sobre Jesús. La escena de manifestación es una trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están siendo manifiestos, se están revelando en el bautismo de Jesús. Cuando es la misma manera en que hoy, es de la misma forma que así nosotros celebramos el bautismo. Yo te bautizo en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que en esta escena está esa manifestación trinitaria de Dios, identificando y dando a conocer a Jesús como la manifestación de Dios en el centro del tiempo, pues es la historia el centro de la historia de salvación. El centro de la historia de la salvación humana está dada en Cristo Jesús, en esa manifestación de Dios en su Hijo amado, acompañado por el Espíritu Santo de Dios mismo. 3 personas, un solo Dios. Proclamamos, enseñamos, llamamos al arrepentimiento a la luz de ese bautismo que proclamaba Juan y que practicó Jesús para cumplir con toda justicia. Era un bautismo de fe, de arrepentimiento. Era un ritual también de perdón de pecados. Pero en el caso de Juan el Bautista, anticipando el proyecto de Dios, el proyecto salvador de Dios en su Hijo amado, aquel que viene, aquel que yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados, ¿verdad? Ese, ¿verdad?, que anunciaba Jesús, y también se anuncia en Jesús. Juan anuncia ese proyecto del reino, ¿verdad?, como parte de ese cambio de vida. Volver al camino recto también implicaba a conocer y practicar, y que sea parte de nuestra vida la experiencia y el compartir del reino de Dios, sus bienaventuranzas y sus promesas, porque será también parte de la reconciliación para con Dios y la misión del pueblo de Dios en el mundo. Jesús no solo salvaría a su pueblo de sus pecados, sino que daría cumplimiento al Espíritu, la palabra, la esperanza profética, como el ungido de Dios, el Mesías, y ahora proclamado como Hijo de Dios. Al igual que Isaías 42, Mateo proclama, señala, identifica a Jesús como el siervo ungido, como el siervo escogido, en quien Dios se complace, puesto que movería, procuraría, testificaría, practicaría y llamaría a todas las naciones de la tierra a ese camino de rectitud, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros es llamado a la fe de arrepentimiento, pero más allá de cada uno de nosotros, el llamado es a todas las naciones de la tierra.
¿verdad? A que procuren ese cambio, de mente, ese cambio de actitud, ese cambio de pensamiento, y procuren buscar la paz para con Dios que es dada en su Hijo amado. Y ahí se complace Dios, en su Hijo amado y en un mundo que pueda vivir, a llegar a aceptar, recibir esa gracia de la fe para operar y crecer en el amor, que es con lo cual tenemos paz para el Redentor, que es con lo cual tenemos paz para con Dios. Así que Mateo se cuadra bien con las expectativas de Isaías alrededor del siervo sufriente de Dios, como a veces se conoce en esos capítulos de Isaías 40, 41, 42 y por ahí esos capítulos de ese libro, ¿verdad? Dios se complace, puesto que vemos entonces esa redención en movimiento, en acción, que es lo que quiere, porque no quiere que nadie se pierda y ama a todas sus criaturas. Eso entonces nos ayuda en sintonizar con ese cambio nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios también. Nos ayuda entonces a sintonizar, enfocar en también seguir esa obra y ese servicio responsable, ese servicio nuestro como seres misericordiosos por causa de la misericordia como don del Espíritu y mostrado en Cristo Jesús, su Hijo. Ese testimonio de sabiduría que se comparte con el mundo y la consecuente justicia, ¿verdad? De aquello que es sabio, que es correcto, que es íntegro delante de Dios. Mateo, en conjunto con la centralidad salvadora de la justicia, de la gracia, para el perdón de los pecados en Jesús, nos muestra la paz en cuanto en su amor nos hace partícipes de ese amor y nos declara también a nosotros en nuestro bautismo hijos e hijas de Dios. El nuevo pacto por medio de Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, el nuevo pacto bautismal en Jesucristo nos limpia, nos perdona, nos sana, nos libera, nos regenera, nos da nueva vida en esa gracia y en esa comunión del Espíritu Santo para dar seguimiento pleno a ese proyecto y esa comisión de Dios. Cumplimos con la voluntad de Dios. Como hablábamos la semana pasada, que ya José se anticipaba, ¿verdad? El prototipo del cristiano que llega a la fe, que crece en obediencia y en fidelidad. Pues la fidelidad de nuestro seguimiento es reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y también seguir la causa del reino de Dios. Hoy, como pueblo bautizado, como hijas, somos llamados a crecer, a aprender, a compartir esa enseñanza, crecer y compartir unos con otros, con las personas, con las familias, con las comunidades alrededor, con los pueblos y las naciones. Esa unción, esa guía y ese regalo del Espíritu que acompaña esa manifestación de Cristo y de Dios en el mundo creado para salvarlo. Tal y como el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Jesús, clamemos por la manifestación consoladora, santificadora del Espíritu, que nos dirija a crecer en esa identidad para con Cristo y poner en acción la edificadora los dones, el fruto y los carismas del Espíritu de Dios también, además de la agenda del reino. Entonces, cumplir esa agenda del reino con los dones, el fruto y los carismas que Dios mismo nos provee por su Espíritu Santo y que ha de ser edificador o constructor de la paz que tanto ansía el mundo y que proclamaban los ángeles con el nacimiento de Cristo, según vimos en el Evangelio de Lucas. Por la gracia bautismal de Dios en Jesús,
La justicia de su perdón, la reconciliación y la paz nos dirigen a ser participantes, colaboradores, a ser íntegros, responsables, dedicados a ese hacer de justicia, a ese compartir en misericordia, a ese ser agentes de paz, ¿verdad? Tal y como escuchamos en el himno 490, por ejemplo, que hemos mencionado en otras ocasiones en los sermones. Dios nos llama a un momento nuevo. En la Epifanía Dios nos está llamando a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo, pues es hora de transformar lo que no da más. Así como Jesús es el centro de la historia, ahora ese centro de la historia sigue estando en Cristo Jesús, y el pueblo y el mundo necesita de esa transformación, pero ahora estamos nosotros también como hijos adoptivos de Dios, y entonces es hora también de que nosotros colaboremos, participemos de esa transformación que Dios quiere darle al mundo, a la tierra que cree. Solo y aislado no hay nadie capaz, ¿verdad? Dice ese himno, recuerden, ¿verdad? Por eso ven, ese es el llamado del himno, entra a la rueda con todo. Solo y aislado no hay nadie capaz, pero en la rueda, en la comunidad de fe, en ese pueblo guiado por el Espíritu, en esa comunidad de Dios, esa comunidad de Cristo, esa comunidad del Espíritu Santo, el Dios Trino y Uno, nos afiancemos en esa unión, en ese pacto bautismal, para resistir hasta vencer las fuerzas que producen muerte, que producen dolor, que producen tristeza y desolación. Podemos juntos resistir hasta vencer esas fuerzas que todavía están presentes en el mundo. Y es cuestión de recibir esa gracia y vivir esa fe, esa obediencia y ese compromiso, ¿verdad? De amor. En el amor de Dios, para ser agentes de transformación. Que en Cristo, en la comunión del Espíritu y la promesa del Evangelio y las bienaventuranzas de ese reino, alcancemos ser voz profética, que también se necesita en este mundo. Procuremos e intercedamos por la justicia, por la paz en todo lugar, en todo momento, basado con la fuerza, con el poder, con la unción de ese amor de Dios, para entonces así resistir y vencer la guerra. La guerra podría ser en Ucrania, o la guerra podría ser el narcotráfico, o la guerra contra la trata humana, por ejemplo, o la guerra contra el hambre, o la guerra contra la pobreza, o en todas esas batallas, ¿verdad? Unidos como cuerpo de Cristo estamos llamados a ser voz profética y llamar al arrepentimiento en fe a todo ser humano y a toda nación, ¿verdad? En Cristo entonces trabajamos en favor de la protección, de la buena mayordomía, del respeto, de la valoración, de la justicia ambiental, que es tema de hoy día, de estabilizar esos, de ayudar a que se sigan desarrollando los ecosistemas en la naturaleza en vez de destruirlos, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con el calentamiento global y otras cosas que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Vemos que es en esa rueda, todos juntos, ¿verdad? Entra a la rueda del reino, a la rueda del Evangelio de Cristo, a la rueda de ese Espíritu Santo, para procurar esa resistencia, esa resiliencia que necesita la humanidad, esa sanación, esa fuerza restauradora, que ayuden a recuperar a la gente y regresar al camino recto de comunión para con Dios. Ven, entra la rueda, tú también eres importante, dice el himno, afianzando nuestro bautismo en Cristo, el perdón, la paz, las fuerzas del Espíritu, la palabra de Dios, para vencer también la corrupción, la violencia, la insensatez que a veces vemos a nuestro alrededor. La amenaza en los propios hogares o de los mismos familiares, como se ha dado y se está dando todavía.
Dios nos llama a ese momento nuevo, a un nuevo pacto para con Dios, con el Hijo amado, en su muerte, en su resurrección. Hay que entrar a esa rueda bautismal, a esa rueda de perdón y de paz, ese llamado al arrepentimiento en fe, para estar todos ante la presencia de Cristo. Por ejemplo, cuando compartimos la mesa de perdón y de paz, no es solamente una experiencia personal, sino también una experiencia comunitaria. Estamos todos alrededor de la mesa, la fuente de vida, la fuente de perdón, la fuente de paz, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces, como pueblo de Dios, ¿verdad?, vivimos esa vida. Y es importante que también veamos lo que decíamos al principio. Ahora, por ejemplo, que nosotros estamos siendo dos comunidades que están siendo una sola. Todavía a lo mejor nos conocemos solamente los nombres, todavía nos conocemos por la descripción. Mira, la que tiene el pelito así, o la que se viste de esta manera, o la que viene con su esposo, o la otra, porque no conocemos mucho más todavía, ¿verdad? Pero recordemos que alrededor de la mesa somos también un cuerpo, una congregación unida en Cristo, ¿verdad? Así que hay que procurar que el Espíritu nos mueva también a conocernos más. Y vamos a conocer quizás a lo mejor dónde nacieron, dónde se criaron. A lo mejor van a conocer las destrezas, los talentos, las habilidades que tiene cada cual. A lo mejor van a conocer, mira, aquel sabe de leyes, o aquel otro sabe y todas esas cosas enriquecen. Pero lo más importante es que nos conozcamos en Cristo Jesús, siendo realmente esos hermanos en la fe de Cristo Jesús, y vivir esa fraternidad que nos ayuda a unirnos más a ese propósito de Dios, al Espíritu de Dios, y ahí encontraremos la fuerza. Ahí es que encontraremos la fuerza para hacer la misión que nos corresponda aquí en Bayamón, ¿verdad?, desde este templo, ¿verdad?, y salir, ¿verdad?, de aquí como esos agentes de perdón y de paz de Dios, y ser esa gente de reconciliación y de sanidad que necesita nuestro alrededor, nuestro pueblo en Puerto Rico, y que llegue, ¿verdad?, eventualmente al mundo entero, ¿verdad? O sea que ya sea que tú vengas de Guaynabo, o vengas de Bayamón, o vengas de la comunidad, o de una barriada, o de donde quiera que tú vengas, entra a la rueda. Tú eres importante, tú tienes un puesto, tú tienes una misión, ¿verdad? Dios te ama, ¿verdad? Y amémonos los unos a los otros, nacidos de nuevo, recordando ese nacimiento, ese nuevo nacimiento de nuestros bautismos, y la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, en la comunión del Espíritu, recibamos esa invitación de Dios y cumplamos hemos sido convidados todos a trabajar, a repartir, a compartir el amor de Dios, ¿verdad? Y juntar esas fuerzas para ese propósito de Cristo y del reino. Cada uno de nosotros tiene su nombre, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Pero siempre, y todo lo que hemos describido ahorita, para no ser repetitivo, ¿verdad? Jesús también tuvo nombres. Él fue carpintero. Sabemos que él fue por el profesión del papá, ¿verdad? Sabemos que se le reconoció como maestro. Sabemos que era hijo de María, hermano de José, de Santiago, hay otras hermanas que se mencionan. Aún y cuando su vida cambió, al ser bautizado, pues escucha la voz de Dios de los cielos, que le proclama como el Hijo amado, como el ungido, como el escogido. Jesús no deja de vivir una vida genuinamente o auténticamente humana. Jesús amó y sirvió a todo su prójimo incondicionalmente. Hagamos eso mismo, los unos con los otros y con el mundo alrededor. Muchas personas nos van a seguir identificando con nuestro nombre, mas siempre recordemos, vivamos siempre recordando, reafirmando, renovando y estando conscientes
de que tú también has sido bautizado, tú has sido llamado. El Espíritu Santo también ha descendido y seguirá descendiendo sobre ti y sobre todos nosotros. Al decir de la carta de Juan, gocémonos como Dios se goza en Cristo, ¿verdad? Tiene complacencia de Cristo. Gocemos nosotros en mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y al decir del mismo Jesús, pues entonces amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelva a nuestra mente y corazones en Cristo Jesús. Amén.